Bueno, muy buenas tardes. Enhorabuena, Ana, por tu libro. Yo creo que siempre cuesta mucho esfuerzo escribir un libro, pone uno mucho tiempo, mucha alma, mucho esfuerzo, pero luego tiene una satisfacción muy grande cuando lo ves sobre todo en la mano de los lectores, ¿no? Y esa corriente de conocimiento y de energía, pues de compartir, ¿no? Toda tu experiencia, así que muchos éxitos y mi más sincera enhorabuena. Bueno, cuando me llamó Vicente para venir a esta jornada, la verdad es que le dije desde el minuto cero que sí, pero lo siguiente que le pregunté fue, bueno, ¿y quién va a venir, no? ¿Quién va a estar? Y me dijo, bueno, van a estar todos amigos, va a venir gente con la que hemos tenido relación durante estos últimos años, clientes nuestros, y bueno, gente del mundo de las ventas, del mundo del marketing, del mundo comercial, y pensé, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué les voy a contar que ellos no sepan, ¿no? Pero luego a renglón seguido pensé, bueno, qué oportunidad de compartir una serie de reflexiones en torno a cosas que nos están pasando, que estamos viviendo, en este contexto que se mueve tan rápido y de tanto cambio, ¿no? Yo creo que es más importante la rapidez a la que se mueven las cosas que en sí el propio cambio. Y entonces, bueno, se me ocurrió, no sé si conocéis el libro de Alicia en el País de las Maravillas, supongo que sí, tiene una secuela que es Alicia a través del espejo. La peli se estrenó el mes pasado, protagonizada por Johnny Depp, y me parecía que venía muy a cuento para explicar un poco qué está pasando, ¿no? Con este nuevo consumidor. Alicia está delante del espejo y se está preguntando qué habrá al otro lado, ¿no? Cuando de forma sorprendente pues es capaz de atravesar el otro lado y se encuentra con un mundo fantástico, con un montón de personajes muy curiosos y donde se está jugando una partida de ajedrez en un tablero gigante donde las reglas del ajedrez son al revés de donde ella procede. Bueno, pues esto es un poco lo que nos está pasando. Esta historia me sirve un poco para enlazar, bueno, pues qué está pasando en el mundo del marketing. Hoy en día sabemos cosas que hasta hace relativamente poco tiempo no sabíamos en relación al comportamiento de las personas, de cómo somos nosotros. Esto del neuromarketing no es otra cosa que la neurociencia aplicada al marketing, es decir, se hacen estudios o análisis de cómo es la respuesta de nuestro cerebro sin que nadie nos tenga que hacer una encuesta ni hacer ningún tipo de pregunta ante determinados estímulos y, por tanto, podemos saber cosas como, por ejemplo, cómo activar ese botón de ahí, que es el botón de compra. También me parecía que esta historia de al otro lado del espejo venía muy bien para ilustrar otra cosa que nos está pasando hoy en día, que es la explosión de la conectividad. Bueno, la vida de todos los que estamos aquí ha cambiado de manera radical en los últimos años derivado de esta explosión de la conectividad. Llevamos un cachivache en el bolsillo al que muchos de nosotros estamos enganchados y, bueno, ha cambiado la forma de consumir fotografía, de consumir música. Yo la verdad es que desde que descubrí Spotify no he vuelto a comprar un disco. Nos ha cambiado la manera de acceder a información. En la universidad está cambiando muchísimo la forma de estudiar, la forma de acceder a artículos científicos o divulgativos, la forma de relacionarnos con las redes sociales, la forma de ligar, sino que se lo digan a los jóvenes con esta aplicación llamada Tinder, y por supuesto la forma de comprar, de vender, de alquilar. Resulta que nosotros, como personas, como consumidores, hemos incorporado de manera supernatural esto a nuestros entornos, a nuestra vida, pero resulta que las empresas están 2, 3 o 33 pasos por detrás, es decir, que estamos en un momento en el que la clientela está absolutamente empoderada, porque las personas, todos los que estamos aquí, no tenemos una frontera en nuestro cerebro que dice aquí ahora estoy off, ahora estoy on, sino que estamos todo el rato mezclando esos dos mundos. Bueno, pues en el entorno empresarial la incorporación de la cultura digital está llegando con cierto grado de retraso y eso es uno de los grandes retos. Como no me da tiempo, porque en media hora escasa no me da tiempo a exponer los dos temas, voy a hacer una breve conclusión al final sobre la explosión de la conectividad, pero me voy a centrar un poco por hacer algo más extendido en el mundo del neuromarketing. Vale, ¿y qué sabemos hoy que hasta hace relativamente poco tiempo no sabíamos? Pues hoy sabemos que la mayor parte, por no decir el 100% de las decisiones que tomamos en nuestra vida, quién es nuestra pareja, en qué casa vivimos, en qué universidad vamos a hacer un posgrado y, por supuesto, qué compramos, se rigen en el 85% por las emociones. Somos seres puramente emocionales. Lo que hacemos a continuación de haber tomado una decisión
es tratar de racionalizar eso que hemos hecho, por qué lo hemos hecho. Pero somos puramente emocionales, como bien decía Ana en su vídeo, ¿no? Nos guían las emociones. Entonces es muy importante que las marcas consigan conectar adecuadamente con ese carácter emocional de las personas. Respondiendo a esta pregunta de por qué compramos, por tanto, la gran revelación es que tiene mucho más que ver con lo emocional que con lo racional. Y esto ha tenido en jaque en los últimos años a los expertos de marketing. Ha habido muchísimas empresas, pequeñas, grandes, medianas, que han invertido presupuestos ingentes en hacer muchos estudios estadísticos con muestras representativas y, por tanto, bien hechos y bien estructurados, que en principio daban resultados muy favorables ante el lanzamiento de un nuevo producto o la modificación de un producto o el lanzamiento de un servicio y que, sin embargo, con esos resultados positivos, luego el mercado resulta que no era capaz de... en el mercado no había una respuesta positiva. ¿Y esto por qué se producía? ¿Por qué ocurre que las personas en las encuestas decimos una cosa y hacemos otra? Esto es un poco lo que plantea Néstor Braidot en su libro Neuromarketing, que mismamente en la portada dice: ¿por qué tus clientes se acuestan con otros y dices que les gustas tú? ¿Es que la gente quiere mentir? Pues no, la gente no quiere mentir. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que quiere y responde de manera racional con el córtex cerebral cuando le están haciendo una encuesta. No está respondiendo de manera emocional. Pero luego en nuestra vida cotidiana realmente nos mueven las emociones. Esto lo sabía muy bien Steve Jobs, ¿no? Decía: muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Este hombre era un mago del marketing, no sé si con muchos o pocos conocimientos de neuromarketing, pero él lo que tenía muy claro es que el diseño tenía que ser sencillo. Las cosas tenían que conectar directamente con la gente, tenían que ser fáciles, ¿no? No sé, he puesto algunas de las fotos de los productos emblemáticos, se revolucionó el mundo de la música con los diseños de los iPod, ¿no? Ahí tenéis un poco toda la evolución, más recientemente con los iPad. Lo cierto es que el neuromarketing lo que nos permite es medir la actividad cerebral ante determinados estímulos sin que la persona tenga que intervenir en su respuesta. No hay encuestas, ¿vale? Se analizan, por tanto, las ondas neuronales. Y esto, bueno, lo que nos permite es obtener mucha información del comportamiento. Os he traído algunos ejemplos de marcas por todos conocidas, pues por hacerlo un poco más cercano y familiar. Supongo que todos recordaréis de hace muchos años una campaña que hubo, el desafío Pepsi. Se hizo un test ciego por parte de Pepsi, donde a la gente no se le mostraba las bebidas refrescantes que iba a probar y resulta que una parte muy significativa de la gente que probaba los refrescos elegía Pepsi por el sabor. Cuando se le descubría que lo que había elegido, siendo consumidores de Coca-Cola, cuando se les descubría que habían elegido Pepsi, la gente no lo podía creer. En principio, se ha hecho un estudio más reciente y Coca-Cola produce actividad en las zonas del cerebro donde Pepsi no llega. Esto significa que en las preferencias de marca muchas veces el sabor en realidad no es algo determinante, sino que tiene mucho más que ver en la marca con sus significados, cómo se ha quedado anclado en el alma o en el corazón de una persona. Coca-Cola durante tantísimos años nos ha estado contando en sus campañas pues que es una marca ligada a la felicidad, que de alguna forma eso se ha quedado implantado como un chip en nuestra cultura cotidiana, ¿sí? O, por ejemplo, cómo saber el aspecto del sexo que vende. Os he puesto ahí el caso de Axe. Supongo, ya sabéis que Axe es de Unilever, es una multinacional, ha cambiado muy recientemente sus campañas, utilizando ahora un insight completamente diferente, el código de comunicación es muy distinto, pero supongo que recordaréis las campañas del año 2003, 2004, 2005, vendían feromonas envasadas, era literal. Bueno, pues hizo un estudio para saber cómo había que hacer aquella campaña publicitaria. Unilever se jugaba mucho. Hizo un estudio brutal con 12.000 individuos a los que se les encuestó de todo el mundo, de varios continentes, y además la gente de Unilever acompañó durante, no recuerdo exactamente si 30 o 40 días, a 100 individuos en sus salidas nocturnas a ligar, para observar. Bueno, se hicieron también análisis de neuromarketing. ¿Sabéis cuál es la fantasía suprema de un hombre?
Lo cuento. Bueno, la fantasía suprema es jacuzzi, hombre ocioso, jacuzzi, espuma, botella de cava cerca y 3, 4 mujeres desnudas, estupendísimas, en el jacuzzi. Lo que se descubrió en ese estudio es que la fantasía suprema no es que una mujer estupenda se sienta atraída por ese individuo, sino que 4 mujeres estupendas se sientan atraídas por el individuo, que era exactamente la dinámica de las historias de las películas que se veían en los primeros anuncios de Axe, donde el tipo anodino, normal, convencional, estaba rodeado de mujeres explosivas y no de una mujer explosiva, sino de varias mujeres explosivas. Bueno, el neuromarketing, ¿cómo se hace? Porque he dicho que es la medición de las ondas cerebrales. Bueno, pues se utilizan, supongo que alguno, desafortunadamente, yo la primera, habremos pasado alguna vez por un equipo de resonancia magnética, donde se miden, bueno, las variaciones del oxígeno en la sangre y miden también las ondas cerebrales. Entonces, lo que se hace es someter a los individuos a un equipo de resonancia magnética mientras se le está o dando a probar un producto, o mostrando una fotografía de una campaña, o se le está dando a oler una marca, o un producto cosmético, o lo que fuera. Entonces, después de estas pruebas, se sabe, por ejemplo, cosas como esta, que el cerebro completa la imagen. Vamos a imaginarnos una tarde de calor, como ha podido ser la de hoy, que yo estoy cuidando un examen en la facultad y veía charcos y ojos en mi aula porque estaba todo el alumnado derretido del calor que estábamos pasando, y estoy segura que estaban todos los alumnos pensando, guau, en cuanto salga del examen voy a tomar una cerveza súper fría. Bueno, pues vamos a ponernos en esa situación, ¿no?, de salir, de ir a una terraza y de imaginarnos pedir al camarero la cerveza, ¿no?, y estamos esperando que llegue, y llega la cerveza, además con las gotitas de condensación, ¿no?, en la jarra, y entonces vamos a pegarle el primer quieto ahí. Si tuviéramos que hacer un anuncio, ese sería el momento en el que justamente nuestro cerebro tiene el mayor placer. No antes, no después, justo en ese momento en el que ni siquiera hemos probado el líquido, ¿sí? Sería más o menos un momento como este. Más técnicas, el seguimiento ocular o el eye tracking, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero ahora es bastante habitual en grandes superficies a veces hacer test de eye tracking. Se utiliza mucho en el mundo del comercio porque, bueno, esas viejas pautas que se tenían de merchandising, todo sigue siendo cierto que los productos que están situados a la altura de los ojos tienen más probabilidades de ser vistos y por tanto de ser vendidos, pero el comportamiento de la gente en el punto de venta ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces es muy interesante colocar unas gafas de eye tracking porque lo que haces es registrar absolutamente todos los movimientos de la vista y trazar mapas de calor. Mapas de calor como el que tenéis ahí, que por ejemplo nos permite ver qué áreas de una página, de un periódico o de una página web, por ejemplo, se utiliza mucho en el diseño de páginas web, pues tienen más impacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis 2 fotos. Las caras humanas, también las mascotas, los perros fundamentalmente, sobre todo si son cachorros, atraen mucho la mirada, ¿no? En este caso, en la foto de la izquierda estamos viendo la cara de un bebé, que es lo que más llama la atención y atrae más la mirada, y vemos que el mapa de calor se concentra justamente ahí, en la zona roja, en la cara del niño. Sin embargo, si giramos el niño hacia el texto, que es lo que interesa al anunciante en un momento determinado, porque lo que quiere es lanzar un mensaje, vemos como el mapa de calor cambia de forma radical, ¿vale? Y se presta mucha más atención a ese mensaje que nosotros hemos querido transmitir y que de alguna manera estamos pagando a precio de tarifa en un soporte. Todo esto que os estoy contando, yo no sé qué os parece, pero a mí me produce 2 sentimientos un poco contradictorios. Por un lado, me parece fascinante. Me parece fascinante que seamos capaces de saber cómo respondemos a determinados estímulos y qué oportunidad gigante se abre para el entramado empresarial que está interesado en conectar marcas con personas, porque de alguna manera, sabiendo qué es lo que le mueve a la gente, qué emociones le mueven a la gente, vamos a precisamente construir marcas orientadas a eso, ¿no?
yo que fundamentalmente mi actividad está muy ligada al mundo de la distribución comercial, a las tiendas, a los comercios minoristas, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con olores, con música, con decoración, con la atmósfera de una tienda, todo eso es importantísimo y hace diferenciar una tienda que sea la tienda de otra tienda absolutamente anodina. No es casual, por ejemplo, el cierre de la puerta de un Mercedes, el sonido que hace está estudiadísimo. Si tenéis un iPhone, el sonido del chasquido de cerrar la aplicación o de cerrar el iPhone tampoco es casual, está súper estudiado cómo tiene que ser ese sonido. Y esto que es fascinante, por otra parte, a mí me parece que también puede ser aterrador. Aterrador porque de alguna manera nos hace vulnerables, o podemos pensar que nos hace vulnerables, es decir, que si se conocen cómo respondemos a determinados estímulos, podemos pensar que podemos ser manipulados. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo de Martin Lindström, es un tipo danés que lleva toda la vida en Estados Unidos, lleva 20 años trabajando para grandes multinacionales, ha hecho construir y crecer marcas de manera increíble y ha escrito este libro que fijaros cómo se titula. Se titula Así se manipula al consumidor, cómo las empresas consiguen lavarnos el cerebro y que compremos sus marcas. Y dices, joder, si un tío reputado como este está haciendo un libro de esta naturaleza que lo titula así y cuenta esto, Dios mío. Vale, dos cosas. Una, esto es como la teoría del ladrillo, ¿no? Un ladrillo sirve para construir un hotel tan fantástico como este que nos alberga en una jornada como la de hoy y también puede ser un arma letal si yo se la tiro al tipo que tengo aquí delante y lo mato, ¿sí? Es decir, el neuromarketing no es ni bueno ni malo, depende del uso que se haga de esa información que nosotros tengamos. Pero de todas maneras, esto es una licencia que yo me permito, yo creo que este señor, para poner este título al libro, como tú también cuando elegiste el título de tu libro lo pensarías muy bien y engancha mucho, él jugó con una cosa que conoce fenomenal, porque este es un experto en neuromarketing, jugaba con una variable o con un sentimiento, con una emoción que es el miedo. El miedo es una emoción súper poderosa, que a veces en marketing se utiliza. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera a nadie le apetece ser manipulado, ¿no? Es un poco ese mensaje, ¿vale? Un poco en ese lado oscuro que él plantea. El miedo es un recurso, como digo, emocional poderosísimo y es una emoción compleja, pero no del todo desagradable. ¿Quién se acuerda de los que estáis aquí de la primera película de terror que visteis en vuestra vida? ¿Sí? Frankenstein. ¿Y qué te hizo sentir o cómo lo pasaste? Fatal. Fue aterrador, pero por otro lado, Claro, es un gustazo, ¿no? Un gustazo, porque de hecho luego jugaba con mi padre a eso, a que él era Frankenstein y yo era la niña. Toma ya. Estaba debajo de la cama y cada vez que venía me reía, yo gritaba, yo que sé, era excitante. Bueno, yo no soy muy fan de las películas de terror, me gustan mucho más los thrillers, pero yo recuerdo perfectamente la primera peli que vi. Fue en el año 81, vi Viernes 13. Yo paso los veranos desde hace muchísimos años, desde que era una cría en Medina de Pomar, un pueblo de Burgos, que no sé si conocéis, pero cuando yo era cría ponían un cine de verano. El cine de verano era una carpa gigante con sillas tipo cervecera, y me acuerdo que fuimos toda la cuadrilla, yo tendría, pues eso, 13 años, y bueno, fue horrible, pero a la vez fue súper emocionante ver aquella peli, y luego, bueno, yo exactamente no vivo en Medina, vivo es una urbanización que está como a 1,5 kilómetros y íbamos andando, ni teníamos coche ni nada por el estilo porque éramos unos críos, ¿no? Y recuerdo todavía con pavor el camino aquel de vuelta a casa, ¿no? Pues los gamberros de los amigos de la cuadrilla haciendo la broma a las chicas que siempre éramos como las... Bueno, pues recuerdo perfectamente esto, ¿no? El miedo sirve muchas veces en marketing, se utiliza, un miedo un poco sutil, de una manera que ahora os voy a explicar. Bueno, ¿por qué decía que no es una sensación del todo desagradable? Pues no es del todo desagradable porque con el miedo se activa la amígdala, que es el centro neurálgico de nuestro cerebro, el de las emociones, ¿no? Y ahí se produce de alguna manera una liberación de dopamina, es decir, se produce un poco lo que dice este neurocientífico, ¿no? Es decir, existe ese cierto solapamiento entre el sentimiento del miedo y el placer, porque de alguna manera ese miedo que estamos sintiendo en la amígdala, la parte del neocórtex, el córtex cerebral, que es la parte racional, nos está diciendo, no tienes que huir,
no tienes que luchar. De alguna manera esto es, estate tranquilo porque la parte racional te está diciendo que no estás en peligro, ¿no? Y se produce ese... Bueno, lo que os decía, el marketing, ¿cómo se utiliza el miedo? Bueno, más que nada, pues jugando un poco con el tema de la inseguridad, ¿no? De ponernos o enfrentarnos con ese yo que nunca, el yo odioso que nunca quisiéramos ser, ¿no? Todos utilizamos champús, desodorantes, pasta dental, y obviamente por higiene, pero también de alguna manera porque no queremos enfrentarnos al yo horrible que sería el tener un manchurrión gigante de sudor o tener la caspa por aquí, que es lo que nos ponen enfrente en muchas campañas de publicidad, ¿no? Y sin embargo, a veces se busca el miedo y tiene un efecto completamente contra lo que se ha buscado. Me voy a explicar. Estas son imágenes terribles que se insertan en las cajetillas de tabaco y que inicialmente su objetivo es intentar que no fumemos. Bueno, pues en Estados Unidos las cajetillas de tabaco no llevan imágenes, llevan texto, como el que hemos visto en muchas cajetillas aquí. Fumar mata, fumar provoca cáncer, puede provocar malformaciones en el feto. En muchos países europeos se utilizan las imágenes que ocupan un determinado porcentaje y se dieron cuenta en el año 2002-2003 pues que las ventas de cigarrillos, después de haberse implementado esta medida, lejos de disminuirse, aumentaban. Aumentaron la cifra de un 30%. Es una cifra muy significativa. La Universidad de Warwick, en Inglaterra, decidió hacer un estudio con una empresa llamada NeuroInsight, australiana, y hicieron lo que se ha venido a denominar el estudio de neuromarketing más potente de la historia. Costó $7 millones y se hizo con 2.000 y pico voluntarios y además con pruebas de resonancia magnética en 30 y tantos individuos. Lo que se observaba es que estas imágenes confirman, en el caso de los no fumadores, nuestra posición de no fumar. Pero en el caso de los fumadores se activa justamente lo que se llama el núcleo accumbens. No me digáis dónde está, pero debe estar por ahí dentro del cerebro. Se activa y entonces ahí hay muchos neurotransmisores que producen dopamina y la dopamina es una hormona que aumenta el placer. Entonces, lo que se había creado realmente era pues, una herramienta perfecta para la industria del tabaco para incrementar sus ventas. Supongo que os estaréis preguntando muchos la misma pregunta que me hago yo y no tengo la respuesta. La Mesa del Tabaco en Europa, el mes pasado, en el mes de mayo, decidió aumentar la proporción de las fotografías en las cajetillas de tabaco, pasando del 40% al 65%. Mi duda es, o el lobby del tabaco es extremadamente potente, o las autoridades que tienen que tomar estas decisiones no tienen ni idea de los resultados de estos estudios que ya se tienen. Bueno, la cuestión, como os decía, no es si el neuromarketing es bueno o malo, sino qué uso se hace de ese comportamiento para la gestión de marketing. Que muchas veces, os lo ponía ahí la pregunta, ¿no? Esto es un debate viejísimo. ¿Es que el marketing es realmente el responsable del exceso de consumo? Pues sería tanto como, no sé, desinhibirnos de nuestra responsabilidad como consumidores. Y aunque es verdad que hay muchas empresas que tienen un comportamiento absolutamente falto de ética, pues porque hay empresas, por ejemplo, que introducen ingredientes adictivos. Todos hemos oído hablar del azúcar y de las grasas. No sé si lo sabéis o no, pero una lata de Coca-Cola convencional tiene 7 cucharadas de azúcar. 7. O sea, pensar, 7. Bueno, en test que se han hecho con ratas en laboratorio, se ha comprobado la adicción que pueden tener las ratas a la comida basura frente a las que están enganchadas a la heroína y a la cocaína, y esto nos ha permitido descubrir que los efectos de la comida basura duran 7 veces más. O, por ejemplo, el glutamato monosódico, que supongo que habéis oído hablar también de él, se le llama la nicotina alimentaria y que está presente en un montón de los productos que consumimos, estas sopas, los cubitos de caldo, estas comidas preparadas normalmente de tipo asiático que son tan sabrosas, que están tan condimentadas, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los snacks, ¿no? Que lo que pasa con el glutamato monosódico es que nos bloquea en el cerebro ese avisador el que se encarga de decirnos que estamos ya saciados.
supongo que eso ha pasado a todos, abrir una bolsa de patatas fritas y no tener pasión hasta no haber terminado la última patata de la bolsa. Esto de a que no puedes comer solo una tiene su razón de ser en el glutamato monosódico, que nos inhibe precisamente de eso. O pensaréis, un bálsamo labial, nos pone aquí esta mujer, ¿qué es lo que pasa con el bálsamo labial? No todos, no estoy diciendo ni muchísimo menos que todos, pero hay algunos bálsamos labiales que tienen mentol, fenol, ácido salicílico. Por neuromarketing se sabe también, bueno, que ese gesto de darte el bálsamo labial es muy placentero y mucha gente, de hecho, está enganchada al bálsamo labial. Sin necesidad, continuamente está dándose bálsamo labial. Pero hay otra explicación, y es que el bálsamo labial, bueno, el mentol ya se ha eliminado porque es un producto que crea adicción, pero el fenol y el ácido salicílico tienen un efecto rebote, es decir, lo que hace el fenol es, bueno, te adormece un poco el labio y el ácido salicílico te lo pule, es decir, es como si te hicieras una exfoliación. Cuanto más bálsamo labial te das, pues más necesitas, porque la primera impresión es que hidratado tengo el labio, pero al cabo de poco tiempo dices, joder, ¿cómo se me han resecado los labios? Pues se te han resecado los labios porque hay algunos que tienen ácido salicílico. Bueno, estas son las malas praxis. Ahora vamos a contar, pues, qué cosas buenas se pueden hacer, y se pueden hacer mucho. Como se sabe, las emociones influyen muchísimo todo lo que tiene que ver con la percepción sensorial, los sentidos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que se trabaje adecuadamente. Ahí tenéis unos porcentajes. ¿Cuál creéis que es el sentido que tiene más capacidad para traernos recuerdos? ¿El olfato? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Recordamos el 5% de lo que vemos, el 2% de lo que oímos, o sea que después de que acabe la charla vais a haber quedado con un 2%, el 1% de lo que tocamos, esto no lo sé, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. La verdad es que el olfato, la memoria olfativa tiene una capacidad enorme, es muy poderosa emocionalmente. Estoy segura, yo por ejemplo me teletransporto, cuando he ido a las reuniones de colegio de mis hijos, me teletransporto directamente a mi niñez, ese olor a aula, que no sé decir a qué huele, no es del todo desagradable, tampoco es agradable, es un olor a colegio, ¿no? A aula. Bueno, pues directamente me estoy viendo en mi cole y en tu cole, cuando era cría, o no sé, pues no sé, de repente hueles una determinada fragancia y te acuerdas de fulanita o de fulanito, ¿no? O teletransportas pues no sé, a tu primer noviazgo, yo qué sé. Por tanto, si esto lo utilizamos para generar marca, pues es un recurso muy poderoso, ¿no? Porque al final lo que queremos es conectar marcas y personas. Esto se está utilizando muchísimo a nivel empresarial. Como os he dicho que yo sobre todo estoy muy vinculada al mundo de las tiendas, se utiliza mucho el marketing olfativo para crear identidad de marca, o lo que es branding olfativo, ¿no? Si habéis entrado en las tiendas Stradivarius, lo tenéis perfectamente identificado el olor, que además es un olor que no deja indiferente, o te gusta mucho o no te gusta nada. O si habéis entrado en las tiendas Hollister, o más cercano tal vez para todos los que estamos aquí, pues habéis entrado en las tiendas Zara Home, ¿no? De alguna manera, el volver a recordar ese olor te transporta a una experiencia que ha podido ser positiva en relación con la marca. No voy a hablar de todos los sentidos, ni mucho menos porque nos alargaríamos mucho, pero por ir terminando quería concentrar todos los sentidos en lo que ahora se llama marketing experiencial. Está muy de moda este concepto y en realidad lo que trata es de tratar de vincular emocionalmente las marcas a través de la actuación con todos los sentidos. Una visión mucho más holística, ¿no? Tratar eso, de generar experiencias únicas a través de momentos memorables desarrollados a partir de estímulos de tipo sensorial. No sé si conocéis a este tipo, se llama David Muñoz, es un tipo joven que en muy poco tiempo ha conseguido 3 estrellas Michelin, tiene un restaurante, tiene ahora otro en Londres, tiene el ático del Corte Inglés en Madrid, pero tiene un restaurante diverso que realmente lo que practica es puro marketing experiencial. Desde cómo haces una reserva, no sé si habéis intentado alguna vez hacer una reserva en Diverso, tienes que pagar previamente 60 euros por hacer esa reserva, que obviamente te descuentan de la cuenta el día que vas, pero de alguna manera juega un poco con la exclusividad, con el yo te cuido que eres tú, que tú vas a tener algo exclusivo que yo te doy.
Si no habéis entrado en la página web, no digo que luego en cuanto lleguéis a casa entréis en la página web, pero entrar en la página web de este restaurante porque realmente es una fiesta, es un espectáculo y está muy bien, ¿no? Tiene una película que la ha hecho. Ahí tenéis los menús. El precio es elevado. El menú más barato, sin IVA, es de 165 €, el más caro es 225 €. La diferencia entre los tres menús es simplemente la cantidad de comida, pero fijaros los nombres que le ha puesto. Desenfreno goloso, lujuria golosa, bacanal golosa. Bueno, es la orgía de la gastronomía, ¿no? Pero es que en realidad uno no va allí solo a comer, que también, sino va a tener una experiencia. Es un contexto con un escenario un poco al tipo Alicia en el País de las Maravillas, que era el inicio de la charla. Lo que es la secuencia y la presentación de los platos, bueno, todo está pensado un poco para generar ese estado emocional. Y ya por último, para reflexionar, aunque no me voy a meter con este tema, como os decía, con esa explosión de la conectividad le queda a las empresas ese reto de incorporar la cultura digital, pero más importante que eso, y aunque esos deberes los tienen que hacer, obviamente, va a llegar un momento en que la tecnología será un commodity. Entonces, mensaje, para mí lo más importante, y es que cuando eso llegue, que va a llegar más pronto que tarde, reconocer lo humano en ese contexto off-on será esencial para conectar con las personas. Es decir, al final hay que pensar en personas, los clientes son personas y la tecnología simplemente es un instrumento, lo mismo que el neuromarketing también es una herramienta para conocer mejor a ese cliente. Por tanto, el futuro del marketing, al menos como yo lo veo, es marcas capaces de conectar con las personas de forma honesta y no con los ejemplos, algunos tremendos de falta de ética que os he contado. Muchas gracias.